¿Quiénes eran los amalecitas? ¿Y por qué su nombre llegó a convertirse en sinónimo de enemistad contra Israel? Imagina una emboscada en el desierto, una columna de viajeros exhaustos, mujeres y ancianos rezagados detrás de las tiendas, el polvo del camino aún en sus sandalias. Desde las dunas, figuras montadas avanzan rápidas y silenciosas. Atacan sin piedad a los más débiles y desaparecen antes de que pueda formarse una defensa. Ese acto, pequeño y brutal en su apariencia, se transforma en un juicio que atraviesa generaciones y que la Biblia recuerda con palabras duras. Comprender quiénes eran los amalecitas exige que miremos tanto su origen genealógico como la geografía y la cultura que los moldeó, y también que atendamos a cómo la historia sagrada interpreta sus actos. Para empezar, su nombre tiene una raíz familiar dentro del relato bíblico. En la genealogía que la tradición hebrea conserva, Amalec aparece como descendiente de Esaú. Según Génesis 36:12, Amalec es hijo de Elifaz, fruto de una relación con Timna. Esa mención sitúa a Amalec en el árbol amplio que nace de Isaac y Rebeca, y por tanto, lo emparenta de manera distante con Israel. Esta conexión familiar no es un detalle inocuo. La Biblia subraya con frecuencia la paradoja de parientes que se vuelven adversarios. La cercanía genética contrasta con la enemistad política y militar, y eso aumenta la sensación de traición en los episodios donde Amalec irrumpe contra el pueblo de Dios. Es importante, sin embargo, leer esas genealogías con la atención de quien sabe que las listas de nombres del Antiguo Testamento cumplen funciones diversas. Muchas veces sirven para explicar relaciones tribales y legitimidades, y a veces para fijar recuerdos de grupos que, en la memoria colectiva, encabezaban confederaciones o jefaturas. Al mencionar a Amalec junto a otros nombres de jefes de Edom, Génesis 36, el texto ancla una identidad. No tanto una nación sedentaria con fronteras precisas, sino un grupo con jefe propio, conectado a la región meridional que hoy llamaríamos Negev y las llanuras del Sinaí. La geografía ayuda a completar la imagen. El territorio asociado a los amalecitas no es una ciudad-fortaleza ni un valle bien delimitado, sino un paisaje de tránsito. Rutas comerciales por el sur de Canaán que comunicaban Egipto, la península del Sinaí y las tierras más al norte. El desierto, con sus oasis, pasos estrechos y puntos estratégicos de agua, configura un modo de vida. Los pueblos que conocen profundamente esas rutas poseen una ventaja: movilidad, dominio de las emboscadas y la capacidad de desaparecer en el vacío del paisaje. Los relatos bíblicos describen exactamente ese tipo de actividad: incursiones rápidas contra caravanas, ataques al rezo de un pueblo en marcha, saqueos oportunos. Esa economía de incursión explica por qué los textos llaman a los amalecitas con frecuencia gente del sur o habitantes del Negev, ubicaciones que, en algunos pasajes, aparecen con topónimos que la misma Biblia reconoce como anacrónicos, es decir, nombres insertados por el narrador para que el oyente entienda la localización. Este entorno nómada no solo condiciona su estrategia militar, sino también su ética y su imagen en la memoria israelita. Atacar a los rezagados de una caravana es un acto de superioridad estratégica, se evita el enfrentamiento frontal, se apuesta por el golpe de mano. Pero desde la perspectiva del cronista bíblico y desde una sensibilidad que valora la protección de los más débiles, esa táctica se vuelve moralmente reprobable. En su crudeza, el episodio de Refidim se convierte en la narrativa fundante que marca el destino de Amalec. El ataque en Refidim está narrado con una tensión teatral. La comunidad israelita, recién salida de Egipto y todavía vulnerable, acampa en un lugar donde no hay suficiente agua. El ambiente es tenso, la moral a la vista de retos inminentes. Entonces llegan los amalecitas y atacan a los rezagados, a los cansados, a los que van detrás de las filas. Josué recibe el encargo militar de dirigir la confrontación en el valle, mientras otro liderazgo se expresa en la cima de la colina. Moisés sube y se mantiene con las manos alzadas en señal de intercesión y apelación a la presencia de Dios.
Cuando las manos de Moisés se cansan, Aarón y Hur se colocan a sus lados y le sostiene los brazos. Mientras tanto, en la llanura, Josué logra contener y derrotar a los atacantes. La narración culmina, sin embargo, en una frase que no pasa desapercibida. Tras la batalla, Dios ordena que se recuerde y se recuerde el agravio y pronuncia una palabra de juicio contra Amalek. Éxodo 17:14. La expresión es dura, el lenguaje anuncia que la memoria de Amalek será borrada. Al detenernos en ese mandato, conviene entender el trasfondo teológico y lingüístico. El término hebreo que se suele traducir como borrar aparece en contextos de erem, una idea compleja que en la literatura bíblica conlleva la separación por consagración, a veces mediante destrucción, de aquello que es considerado contrario al designio divino. Explicar erem en una línea sería una simplificación peligrosa, conviene antes situarlo. En la cosmovisión bíblica, ciertos actos de juicio nacional aparecen como respuestas a agresiones que representan una tensión entre lo sagrado y lo profano, entre la comunidad protegida y aquello que la ataca en su fragilidad. El mandato sobre Amalek no se presenta como un simple acto de política militar, sino como una decisión que articula justicia, memoria y sanción ritual. Es por eso que en el relato, la acción humana, la victoria de Josué, se combina con una dimensión litúrgica, la intercesión de Moisés, y con un juicio verbal de la divinidad. Esta descripción de la batalla es en parte reconstrucción narrativa basada en el texto. La Biblia conserva los elementos esenciales del suceso, pero la imagen de la colina, las manos que se alzan y el polvo de la llanura se ofrecen aquí para ayudar a visualizar aquello que el relato quiere que no olvidemos. Esa escena inicial, el ataque a los rezagados, la intercesión en la cumbre y la declaración de Dios establece la polaridad que recorrerá los relatos posteriores. Amalek no es solo un enemigo militar, en la memoria israelita se convierte en símbolo de agresión despiadada contra los inocentes. Por eso cada nueva mención actúa como una reiteración del juicio primigenio. No obstante, la Biblia no se limita a repetir el veredicto, también aporta otras voces que confirman y amplían el destino de Amalek. Un ejemplo notable aparece en el oráculo de Balaam, el profeta extranjero cuya historia está en Números. Aunque Balaam es un personaje complejo, un adivino que alterna amenazas de mal con declaraciones de bendición, en una de sus enunciaciones pronuncia una predicción que no es favorable a Amalek. Anticipa que ese pueblo no tendrá un buen fin, Números 24:20. La voz de Balaam, proveniente de fuera del círculo de Israel, funciona como una confirmación profética que el texto utiliza para subrayar la coherencia del juicio. No es solo una historia local, sino una realidad reconocida incluso por quienes no participan de la religión israelita. Entre estas dos referencias fundantes, el episodio de Refidim y el oráculo de Balaam, se teje un patrón. Los relatos posteriores documentan encuentros, confrontaciones y a veces el fantasma de la presencia amalecita que reaparece cuando menos se espera. Durante la etapa de los jueces, por ejemplo, se narran opresiones y alianzas que involucran a los pueblos del sur y a los madianitas. Aunque las fuentes son fragmentarias, la memoria guarda repeticiones donde Amalek aparece como actor en redes bélicas que afectan la vida de Israel. El libro de Jueces muestra cómo la vulnerabilidad de la nación, su dispersión y su falta de cohesión permiten nuevas agresiones. Gideón, en su campaña contra los opresores, se convierte en un instrumento para romper esas redes. Su victoria, más allá de la estrategia militar, tiene una lectura teológica, la restauración de la seguridad y del orden en la comunidad. Con los siglos y el cambio de la escena política, la relación entre Amalek e Israel se transforma. Aparecen nuevos episodios que vuelven a traer su nombre a la palestra y no siempre en contextos militares directos. En tiempos de monarquía, por ejemplo, el mandato contra Amalek reaparece con intensidad cuando se le encarga al rey Saúl la tarea de ejecutar la sentencia divina contra un rey amañada como Agag. El episodio que narra 1 de Samuel 15 es denso en lecciones éticas y teológicas. Saúl recibe instrucciones claras para hacer erem con Amalek, 1 de Samuel 15:2-3, pero no cumple completamente. Retiene lo valioso y perdona al rey Agag. Esa desobediencia no queda sin consecuencias. La tensión entre la palabra divina y la pragmática política humana se vuelve el centro del relato. Y Samuel, como profeta, confronta a Saúl y lleva a cabo lo que el rey no pudo realizar por su cuenta. La ejecución de Agag por Samuel se presenta como la restitución de la obediencia que Saúl quebrantó, pero también abre preguntas sobre la naturaleza de la autoridad profética,
la responsabilidad del liderazgo y las implicaciones morales de obedecer mandatos que implican exterminio. En paralelo a ese episodio jurídico-teológico, la figura de David ofrece un contrapunto múltiple. Antes de ser rey consolidado sobre toda Israel, David y su grupo sufren un episodio dramático en Siclag. Los amalecitas atacan la ciudad, queman aldeas y capturan gente, incluida la gente del círculo de David, 1 de Samuel 30. Aquí, los amalecitas no son ya una amenaza lejano histórica, actúan como depredadores de oportunidad, y la respuesta de David, la persecución veloz, la recuperación de las personas y las cosas robadas, muestra cuál era la dinámica de esa violencia. Más adelante, como monarca, los encuentros con remanentes amalecitas se repiten en distintas formas y a menudo sirven para mostrar la capacidad de respuesta militar y la proyección de justicia en manos del rey. Mientras estas escenas se suceden, la pregunta de fondo vuelve: ¿qué clase de pueblo era Amalek? La Biblia lo presenta como nómada, experto en el desierto, capaz de emboscadas precisas. Su economía, en buena medida, dependía del saqueo y del control de rutas. Su modo de vida explicaría en parte la dureza de sus acciones. Los desiertos fomentan una ética del esfuerzo propio, una cultura de supervivencia que en ciertas circunstancias se traduce en agresión. Pero esa explicación no exime la crítica moral que la memoria israelita articula. Atacar a los rezagados es castigado con severidad, porque representa un atentado contra los valores de una comunidad que debe proteger a sus más vulnerables. Volvamos al momento que lo cambió todo: la orden de borrar el nombre. Esa frase, repetida y recordada por los cronistas, funciona como una sentencia que atraviesa generaciones. No siempre implicó la aniquilación inmediata y total de cada individuo amalecita. En la práctica, la historia registra resistencias, remanentes y la persistencia del nombre en diferentes momentos. Pero el anuncio divino persiste como categoría teológica. Dios no olvida la agresión contra los más débiles y, según la narrativa, actuará para corregir la injusticia histórica. Esa tensión entre el anuncio y su cumplimiento se despliega a lo largo de los libros históricos. A veces el decreto parece cumplido. Otras, la realidad cotidiana muestra que aún quedan rastros, lo que sugiere que el proceso fue gradual y complejo. Al contemplar el hilo que va del golpe en Refidim al mandato de Saúl, pasando por la voz de Balaam y por los choques en tiempos de los jueces, se percibe un patrón narrativo que combina memoria, teología y política. Amalek sirve como figura emblemática del enemigo que ataca lo vulnerable. Su genealogía lo coloca junto a Israel en el amplio árbol de los patriarcas. Su modo de vida y su geografía explican su táctica. Su recuerdo se transforma en mandato y en símbolo de juicio. Si estamos siguiendo el relato hasta aquí, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué la Biblia insiste tanto en este episodio? ¿Qué pretende subrayar la repetición de la memoria de Amalek? Parte de la respuesta está en la función didáctica de la historia sagrada. Los relatos no solo buscan relatar hechos, quieren enseñar. Recordar la agresión de Amalek y la respuesta divina es recordar la responsabilidad que tiene una comunidad para con sus miembros más frágiles. Es también una advertencia sobre la consecuencia moral de la violencia sin freno y una llamada a la obediencia frente a la palabra profética. Pero esa lección viene envuelta en tensiones que nuestro tiempo debe abordar con cuidado. No podemos, desde la perspectiva contemporánea, tomar mandatos antiguos como licencia para justificar violencia presente. La lectura responsable pasa por la contextualización histórica y por el análisis teológico cuidadoso. Para sostener el hilo, conviene detenerse un momento en la figura de Timna, la mujer cuya maternidad vincula a Amalek con Esaú. Los relatos genealógicos del Antiguo Testamento no siempre se explican por sí solos. Timna, a veces descrita como concubina o sierva en distintas tradiciones, aporta una nota que sugiere alianzas y mezclas tribales. La presencia de mujeres como Timna en estas historias indica cómo las conexiones familiares y las lealtades tribales se cruzaban con intereses económicos y políticos. Esa complejidad impide reducciones simples. Amalek no nace solo de la voluntad de un hombre, sino en un entramado social donde matrimonios, concubinatos y jefaturas conforman identidades colectivas. Al mismo tiempo, debemos reconocer que el apellido amalecita se vuelve una categoría más amplia que un único clan. En los textos posteriores, los amalecitas aparecen como agentes en diversas acciones, lo que sugiere la existencia de varios grupos que podían aliarse entre sí o actuar bajo ese nombre por afinidad cultural.
Esa flexibilidad explica por qué el nombre persiste aun cuando la población específica puede haberse desvanecido o haber sido absorbida por otros pueblos. En otras palabras, el término funciona tanto como designación étnica concreta como símbolo en la memoria literaria. Quizá el aspecto más inquietante para el lector moderno sea la radicalidad del mandato de borrar la memoria. ¿Cómo entender una orden así? La respuesta requiere separar tres planos: el literario, el teológico y el ético-práctico. En el plano literario, la frase sirve para enfocar la gravedad del agravio y para crear un hilo interpretativo que atraviesa la historia. En el plano teológico, expresa la idea de que hay acciones humanas que tienen consecuencias cósmicas y que la justicia divina puede ser llamada a restaurar el orden. En el plano ético-práctico, plantea dilemas que no se resuelven con facilidad. ¿Cómo aplicamos lecturas antiguas en contextos donde la violencia estatal y la justificación religiosa son hoy motivo de abuso? Aquí la prudencia hermenéutica es indispensable. El mandato bíblico pertenece a una historia concreta y no puede ser trasladado directamente a la política contemporánea sin pasar por un intenso proceso de interpretación y crítica moral. Antes de continuar con las siguientes etapas del relato, los episodios del reino, la figura de Agag, la reacción de Samuel y las posteriores apariciones de amalecitas en la época de David, conviene hacer una pausa para recordar que las historias que estamos revisando no son meras crónicas militares. Son, al mismo tiempo, ejercicios de memoria comunitaria y lecciones teológicas. Por eso, cuando la Biblia registra que se borrará la memoria de Amalec, Éxodo 17:14, y cuando otros textos reafirman su destino, Números 24:20, Primera de Samuel 15:2-3, lo que está en juego no es solo la supervivencia de un clan, sino el significado de la justicia histórica dentro del pueblo de Dios. Si esta historia te interpela y quieres seguir explorando episodios bíblicos que combinan genealogía, guerra, profecía y memoria, suscríbete para que podamos continuar juntos en los próximos capítulos de esta narrativa. Ahora, retomemos el hilo. Después del pronunciamiento divino sobre Amalec, el texto bibliográfico no permite que la cuestión quede en el olvido. Más bien, la reactivarás en momentos decisivos de la historia de Israel, sobre todo cuando la legitimidad del liderazgo, sea de un juez o de un rey, se pone a prueba frente a mandatos que exigen coherencia entre palabra y acción. El momento que sigue inmediatamente después de Refidim es un pasaje que muestra cómo la memoria de un hecho puede convertirse en mandato histórico. Moisés baja de la colina. La comunidad canta una victoria contenida en la liturgia del pueblo, pero el relato no termina en la celebración. La decisión divina de recordar a Amalec se transforma con el tiempo en un mandato concreto para los líderes posteriores, lo que sitúa la cuestión no solo en el plano de la memoria colectiva, sino en el de la política real. El rey, el juez y el profeta serán llamados a hacer frente a las consecuencias. Esa conversión de memoria en mandato es lo que explica por qué, siglos después, el tema reaparece en 1 Samuel con la severidad de un encargo real. Al acercarnos a ese punto, la historia adquiere un nuevo tono. Ya no es solo la narración de una afrenta y su castigo, sino una prueba para los encargados de gobernar y para la comunidad que lo sostiene. ¿Actuará el rey con fidelidad? ¿Escuchará el pueblo la palabra del profeta? ¿Será la justicia restitutiva o la pragmática política la que prevalezca? Estas preguntas, que emergen en el episodio de Saúl y Agag, comienzan a perfilarse en el horizonte de la narrativa y constituyen el núcleo dramático de la temporada que sigue. Queda, sin embargo, un detalle que merecerá atención: la persistencia de Amalec en fuentes diversas. Aunque el decreto divino parece absoluto, la historia muestra que los remanentes persisten. La memoria textual se aferra a ellos. Eso nos obliga a pensar en la desaparición de Amalec no como un hecho instantáneo, sino como un proceso histórico complejo, donde la asimilación, la derrota militar, la migración y la banalización del nombre contribuyen a su desvanecimiento gradual. La ausencia arqueológica, a su vez, no contradice esa posibilidad, sino que la complejiza. El desierto no conserva bien las huellas, y los grupos móviles dejan pocas capas que los arqueólogos puedan identificar con certeza. Ahora, el relato se dirige hacia una de sus escenas más dramáticas: el encargo al rey Saúl y su fracaso en llevar a cabo la sentencia. Allí la tensión entre obediencia divina y cálculo humano alcanza su punto máximo.
En ese episodio, la narrativa no solo juzga la acción fallida del rey, sino que lo convierte en paradigma de lo que ocurre cuando los líderes reemplazan la fidelidad por la conveniencia. La resolución de este conflicto, llevada a cabo por la figura de Samuel, plantea búsquedas éticas que resuenan hasta hoy. Pero ese desenlace y sus implicaciones exigirán que detengamos la narración en el momento justo para examinar las piezas con calma. La figura de Saúl, el carácter de Agag, la naturaleza de la desobediencia y la respuesta profética de Samuel. Es allí donde la historia se reconfigura y donde la lección sobre obediencia, memoria y justicia se vuelve más urgente. El momento que sigue reúne en un único episodio todo lo que la memoria de Amalek había venido acumulando: mandato, prueba para el liderazgo y una tensión moral que atraviesa la teología histórica de Israel. Cuando Saúl recibe la orden concreta de destruir a los amalecitas, no se le encarga una campaña cualquiera. Se le pide ejecutar lo que en la tradición se denomina jerem, es decir, la consagración mediante la eliminación de aquello que se considera incompatible con el propósito sagrado. El mandato aparece con claridad en el texto. Se le indica al rey que haga guerra contra Amalek, que los destruya por completo. Primera de Samuel 15, 2, 3. Esa instrucción coloca la prueba en términos simples y dramáticos: obedecer totalmente u optar por la prudencia política y la apropiación de lo valioso. La narrativa no escatima en detalles que muestran la decisión humana frente al mandato divino. Saúl emprende la campaña, vence a los amalecitas, pero preserva lo que considera útil, retiene el ganado y perdona al rey Agag, así como a lo mejor del botín. Primera de Samuel 15:9. Desde la perspectiva del cronista, esa conducta es inexcusable. Saúl interpreta la victoria según criterios pragmáticos y económicos. Samuel, enviado de Dios, interpreta la derrota moral del rey como prueba de su falta de fidelidad. La confrontación entre ambos es más que un intercambio político, es una colisión entre dos horizontes éticos. Samuel pronuncia un veredicto que marca el destino de Saúl como rey. La palabra profética acusa la sustitución de la obediencia por la búsqueda del favor popular y de la seguridad material. Finalmente, es Samuel quien ejecuta a Agag. Primera de Samuel 15, 32, 33. Un gesto litúrgico y jurídico que restablece, en la lectura bíblica, la correspondencia entre la orden divina y su cumplimiento humano. Ese episodio ilumina varias cuestiones teológicas centrales. Primero, la relación entre mandato divino y responsabilidad humana. La Biblia presenta la obediencia como un criterio de legitimidad del poder. El monarca que se separa de la palabra profética pierde su investidura moral. Segundo, la narrativa muestra la gravedad que la tradición atribuía al ataque contra los rezagados. La protección de los vulnerables no era una norma secundaria, sino un valor que, al ser violentado de manera sistemática, exigía una respuesta que la literatura sagrada registra con la severidad propia de la justicia ritual. Tercero, la escena plantea la ambivalencia de los instrumentos humanos para ejecutar la justicia divina. Samuel actúa como ejecutor cuando el rey falla, pero la historia no presenta ese final como una celebración sin sombras. La lectura invita a contemplar la tensión entre lo que Dios ordena y cómo los agentes humanos lo llevan a cabo. Pocos capítulos después, el nombre de Amalek vuelve a sonar con dramatismo en la vida de David. En Ziklag, mientras David y sus hombres están ausentes, los amalecitas irrumpen, incendian la ciudad y se llevan cautivas a las mujeres y a otros prisioneros. Primera de Samuel 30. La escena de Ziklag es en su crudeza un espejo de la misma dinámica: agresión contra los vulnerables, aprovechando la dispersión y la falta de protección. La reacción de David funciona como una lección operativa sobre el liderazgo. No es gesto de venganza descontrolada, sino una persecución rápida y estratégica que culmina en la recuperación de las personas y de los bienes robados. El episodio ofrece una contribución narrativa distinta. Muestra a David en su papel de protector, capaz de movilizar y restaurar. Y también deja ver cómo las incursiones de grupos como los amalecitas eran un fenómeno recurrente de la periferia meridional. La presencia residual de Amalek en la escena histórica posterior confirma que el decreto de borrar la memoria no necesariamente significó una eliminación instantánea y total. La Biblia registra remanentes, apariciones accidentales y acusaciones que involucran a amalecitas generosamente espaciadas en el tiempo. Por ejemplo, la ejecución de un hombre que afirmaba haber matado a Saúl y que fue llevado a David
2 Samuel 1, 14-16, es un episodio donde la sombra de la violencia amalecita aparece en narraciones que tocan la vida incluso de la casa real. Asimismo, se preservan referencias genealógicas y notas administrativas en libros como Una Crónicas, que registran pueblos y remanentes, marcando cómo el nombre perdura aun cuando la entidad política se ha fragmentado o asimilado. Véase Una Crónicas 4, en sus listados y recuerdos de migraciones y conflictos. La dificultad de rastrear a los amalecitas arqueológicamente refuerza la idea de que no se trató de una nación urbanizada con capitales monumentales, sino de una red móvil de clanes que operaban en un paisaje de tránsito. El Negev y la península del Sinaí no facilitan la preservación de capas culturales abundantes. Los grupos nómadas dejan rastro en campamentos temporales, en intercambios comerciales y en la memoria de quienes los enfrentaron. Por ello, los especialistas señalan con prudencia que Amalek pudo ser una confederación flexible, a menudo integrada por jefes locales que se identificaban con el nombre amalecita por afinidad o por la memoria de un ancestro fundador. Esta plasticidad explica por qué la huella material resulta tenue y por qué la Biblia, más que ofrecer mapas arqueológicos precisos, nos transmite una memoria histórica y teológica. Más allá de los hechos y de las conjeturas históricas, el tema central es el estatuto simbólico que adquiere Amalek en la Biblia. Desde el momento en que la agresión contra los rezagados se vuelve paradigma del ataque a los vulnerables, el nombre de Amalek se politiza y se teologiza. Se transforma en sinónimo de lo que debe ser rechazado por una comunidad que se define por la solidaridad interna y por la justicia. En la tradición judía y cristiana posteriores, Amalek frecuentemente aparece como figura arquetípica del mal persistente, una especie de cauce para reflexionar sobre la hostilidad sistemática que desafía la ética comunitaria. En esa función simbólica, entra en diálogo con ideas de memoria, castigo, redención y olvido. Para entender más a fondo la palabra Erem y su carga, conviene detenerse un momento en su complejidad lingüística y ritual. Erem no es solo una palabra para destruir en sentido militar. Funciona también como término litúrgico y como categoría de separación. Algo puesto aparte, ya sea a la consagración o a la exclusión. En algunos contextos, lo consagrado se reserva para el servicio divino. En otros, se expone a la destrucción porque se considera profano o contaminante para la comunidad. Interpretar Erem requiere por tanto una lectura que combine la historia militar, la teología de la santidad y la sociología de los límites comunitarios. La Biblia presenta estos actos en escenarios donde la identidad colectiva parece amenazada por prácticas que erosionan la vida del pueblo. Leer el fenómeno sin considerar su función ritual y normativa sería reducirlo a una mera política de conquista. Esa complejidad hermenéutica obliga a cautela cuando trasladamos el lenguaje antiguo a debates contemporáneos. No existe, en modo alguno, justificación para que mandatos de un contexto teocrático antiguo se usen como licencia para la violencia estatal o religiosa en el presente. Las sociedades modernas regulan la guerra, la justicia y los derechos de los pueblos desde marcos éticos y jurídicos muy distintos. La lectura responsable de textos como los que hablan de Amalek exige comprender su contexto, su finalidad instructiva y la progresión de la revelación que atraviesa toda la Escritura. En la tradición cristiana, por ejemplo, el Nuevo Testamento y la enseñanza de Jesús reubican el uso de la fuerza, privilegiando mandatos de amor al prójimo, justicia para los oprimidos y límites para la violencia. Esos desarrollos no anulan la memoria del Antiguo Testamento, pero sí reclaman una hermenéutica que integre ambos testamentos sin abusos. Dentro de esa hermenéutica, la historia de Amalek ofrece varias lecciones prácticas y teológicas. Una primera lección es la importancia de la memoria. Recordar no es solo volver al pasado, sino configurar la identidad colectiva y la responsabilidad moral. El decreto de recordar la ofensa de Amalek funciona como advertencia y como instrumento para la formación de una ética que protege a los vulnerables. Una segunda lección es la exigencia de coherencia en el liderazgo. La figura de Saúl muestra que la autoridad perdida por desobediencia o por cálculo puede traer consecuencias graves para la comunidad. Samuel se convierte, así, en paradigma de la misión profética que confronta al poder y que reclama fidelidad. Una tercera lección, quizá la más íntima para los creyentes, es la convicción de que la injusticia no quedará sin una respuesta divina. Pero esa respuesta, en la narrativa bíblica, combina aspectos rituales, jurídicos y morales, lo que impide una interpretación reductiva.
También es oportuno preguntarse qué enseñan estos relatos sobre la naturaleza del castigo colectivo y la responsabilidad generacional. La Biblia, en algunos pasajes, habla de consecuencias que trascienden generaciones. En otros, puntualiza la responsabilidad personal. Los textos sobre Amalek combinan memoria colectiva y acciones concretas de castigo, produciendo una tensión entre justicia retributiva y la posibilidad de redención. La lectura teológica responsable debe afirmar que la transgeneracionalidad del castigo no implica la culpabilidad automática de los descendientes, sino que, más bien, la narrativa expresa la persistencia de una estructura de violencia que reclama ser confrontada por las siguientes generaciones. En otras palabras, la herida histórica no implica condena eterna para las personas concretas, pero sí demanda que la comunidad sea vigilante contra la repetición de patrones destructivos. La pregunta sobre por qué Amalek, siendo emparentado con Israel, se convirtió en enemistad mortal, contiene una lección ética de gran alcance. La relación de parentesco agrava la traición, pero también subraya una realidad humana. La cercanía genética no asegura la cercanía moral. Entre parientes pueden surgir intereses contrarios, alianzas rotas y conflictos por recursos. En el relato bíblico, esa paradoja ayuda a mostrar que la verdadera cercanía se define por la práctica de la justicia y la protección mutua, no por el simple vínculo de sangre. Así, la memoria de Amalek sirve para advertir que la comunidad debe cultivar valores que impidan la interna violencia y que impidan que la fuerza se convierta en opresión. En el plano histórico, conviene recordar que los ataques de poblaciones móviles contra caravanas y campamentos no eran exclusividad de los amalecitas. El mundo antiguo del cercano Oriente Tardío y del desierto Mediterráneo fue escenario de disputas por rutas, pozos y tributos. La Biblia registra esas dinámicas con un énfasis moral propio. Fija en la memoria colectiva los episodios que mejor explican la vulnerabilidad y la necesidad de una ética de protección. Entretanto, los estudios históricos y arqueológicos avanzan con cautela. La hipótesis mayoritaria sostiene que Amalek no erigió ciudades-palacio que dejen miles de cerámicas o inscripciones, sino que su modo de vida móvil dificulta la trazabilidad material. Esta ausencia no convierte la memoria en ficción, más bien es indicador de las limitaciones de la arqueología cuando trata con poblaciones no sedentarias. Otra dimensión que merece atención es la pluralidad de lecturas que los intérpretes han propuesto a lo largo de los siglos. En la tradición judía, Amalek aparece muchas veces como símbolo del mal inextinguible, una figura que la liturgia rememora en diversas ocasiones como llamada a la vigilancia moral. En la exégesis cristiana, algunos autores han leído a Amalek de forma tipológica, como imagen de la hostilidad que se opone al pueblo de Dios. Estas lecturas, si bien útiles para la reflexión teológica, requieren prudencia para no perder de vista el contexto histórico original y para no instrumentalizar a grupos humanos reales. La interpretación responsable debe mantener la distinción entre símbolo y realidad empírica, entre la memoria literaria y la política contemporánea. Volviendo a la Biblia, conviene subrayar cómo la narrativa cierra lentamente el hilo de Amalek, no con una aniquilación repentina, sino con una disminución paulatina de su presencia como actor relevante en la política regional. El nombre persiste en artículos neutrales o en comentarios genealógicos, pero su capacidad para operar como fuerza agresiva va menguando a la par que las estructuras políticas centralizadas de Israel y sus vecinos se consolidan. Finalmente, la desaparición completa del nombre en el registro histórico no es una evidencia de cumplimiento perfecto del decreto divino, sino resultado de un proceso histórico, donde asegures como la asimilación, desplazamiento, derrota militar, cambios en las rutas comerciales y la banalización del toponímico contribuyen a su dilución. Antes de cerrar, conviene hacer algunas observaciones prácticas para quienes leen estos relatos desde la fe hoy. Primera, los textos antiguos deben interpretarse junto al desarrollo ética-teológico posterior. El mandato de Dios en un contexto dado no autoriza extrapolaciones para justificar violencia actual. Segunda, la memoria de Amalek nos debe subrayar una atención constante por los rezagados, los migrantes, los ancianos y los que viajan en condiciones de fragilidad. La Biblia no propone la violencia como valor heroico, sino que denuncia la violencia contra los vulnerables como motivo de juzgamiento moral. Tercera, la historia insta a exigir coherencia a los líderes. La fidelidad a la palabra y la protección del pueblo son criterios ineludibles para la legitimidad. Cuarta,
el reconocimiento de la ambivalencia en los textos, la presencia de ira divina, la acción humana fallida, el rol profético que corrige, nos enseña a combinar humildad interpretativa con firmeza moral. Para sintetizar lo esencial y responder con claridad a la pregunta del principio, ¿quiénes eran los amalecitas y de dónde venían? La Biblia presenta a Amalek como descendiente de Esaú, Génesis 36:12, semilla genealógica que da nombre a una confederación de grupos del sur. Ese conjunto social se asentó, más bien se movió, por las rutas del Negev y la península del Sinaí, dominando pasos y oasis, y sobreviviendo en buena medida mediante incursiones contra caravanas y campamentos. Su acción más notoria en la narrativa israelita es el ataque en Refidim, que marca su historia con la declaración divina de que su memoria sería borrada. Éxodo 17:8-16. A lo largo de los siglos bíblicos, ese nombre reaparece en confrontaciones y en decretos proféticos. Véase Números 24:20. 1 Samuel 15:2-3, sirviendo tanto como recuerdo histórico de un enemigo real como símbolo literario del ataque a los indefensos. Con el tiempo, la presencia material de Amalek se desvanece, pero su rastro moral y teológico permanece como lección. Terminar con una reflexión práctica. La memoria de Amalek debe impulsarnos a cuidar la vulnerabilidad en nuestras comunidades, nos interpela a no tolerar prácticas de explotación y nos obliga a exigir coherencia de quienes detentan el poder. A la vez, exige que la interpretación de textos difíciles sea responsable, contextualizada y siempre atenta a la dignidad humana. No se trata de usar los relatos del pasado para justificar actos del presente, sino de aprender de las sombras que la historia antigua nos entrega para que nuestras decisiones contemporáneas promuevan justicia y misericordia. Si te sorprendió alguna parte de esta historia, si te conmovió la intercesión de Moisés en la colina, la palabra de Balaam, la falla de Saúl o la respuesta de David en Siclac, compártelo en los comentarios. ¿Qué episodio te llamó más la atención y por qué? Dale like al video si quieres más estudios bíblicos de este tipo y comparte con alguien que disfrute explorar el trasfondo histórico y teológico de las narrativas bíblicas.